Muy, pero muy buenas noches, tardes, noches, amigos y amigas que nos acompañan en las redes sociales del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y también en retransmisión en las plataformas también de Facebook y de YouTube de nuestros amigos de Onda UNED. Bienvenidos y bienvenidas a esta última fecha de la Semana de las Telecomunicaciones que hemos venido celebrando desde el 15 de mayo con algunas actividades, algunas charlas que hemos tenido en conjunto con algunas instituciones. Y bueno, este evento es organizado por nuestra Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, también con con UNED, con la Universidad Estatal a Distancia, y en conjunto también con IEEE, Internet Society, que también han decidido realizar esta actividad que ha sido en conmemoración del Día Internacional de las Telecomunicaciones que celebramos el pasado 17 de mayo. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana hemos tenido bastantes temas y bueno, empezamos, además del sábado, el lunes estuvimos hablando de el cierre de la brecha digital y del uso de los recursos de Fonatel. También hablamos de la conectividad como base del ecosistema 5G. El martes hablamos de crecer con inteligencia Huawei Cloud. El miércoles también ayer hablamos de inteligencia artificial en las redes de datos, que nos acompañaron también los de Hewlett Packard, Aruba Networks, que estuvieron por acá. Si usted se ha perdido una de estas actividades, una de estas charlas o quiere volver a repetirlas, le comento que tanto en las plataformas de Facebook como de YouTube de las instituciones que le mencioné al principio, allí en las bibliotecas están las grabaciones, así que usted puede volver, puede buscarlas y puede acceder a ellas, así que les invitamos de una vez a que las busquen y ya que está ahí en esa red social que es de su preferencia, pues que active las notificaciones para que pueda ver de primera mano, las actividades que tanto el Colegio de Profesionales en Informática y Computación como Onda UNED también realiza. Así que invitarles de una vez. Hoy vamos a hablar, como este último tema, para cerrar con broche de oro esta semana de las telecomunicaciones, vamos a hablar de la ciberseguridad en las telecomunicaciones de nueva generación. Y para eso tenemos por acá, a quien saludamos, tenemos a Marvin Jiménez Agüero, quien ya, yo digo así, es un viejo conocido, ¿verdad? Porque ya él nos ha acompañado en algunas actividades que el colegio realiza y a quien le agradecemos también su presencia acá y que nos va a hablar de este tema. Marvin es ingeniero para Latinoamérica de Riverbed Technology, es ingeniero en sistemas telemáticos y Certified Ethical Hacker, miembro de la Comisión de Telecomunicaciones del CEPIC, por eso les digo que es un viejo conocido, y también miembro de Communication Society, ComSoc, y de la Quantum Community de la IEEE. Él nos acompaña acá y va a ser entonces el que nos va a dar la charla del día de hoy. Marvin, ¿cómo está? Hola, Josué. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están en la sesión. Hablar un poco de este tema que conlleva por ahí varios aristas. Y bueno, invitarle a usted que nos está viendo a que le dé like a esta transmisión, a que la comparta y principalmente también que nos vaya allí dejando los comentarios para que también podamos al final tener una conversación, como ya lo ha hecho Edgar Bejarano, que nos saluda, Pérez West, que está por ahí, Lee Mari, que también nos ha acompañado en toda esta semana. Entonces, gracias por estar ahí, hagan sus comentarios y que disfruten entonces del tema. Les dejo con Marvin para que desarrolle la temática de hoy. Marvin, adelante. Listo. Muchas gracias, José. Y nuevamente buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les decía hoy, tocando un tema que lleva varias aristas, no solo el tema de ciberseguridad como tal, que vamos a abarcar en unos minutos,
sino también en lo que entendemos hoy como redes de nueva generación. ¿Okay? Y aquí vamos a salirnos tal vez un poco del contexto de hablar de entornos de nube, hablar de 100% escenarios híbridos de cloud, para ir quizá a una tecnología que es un poco más reciente, en la que hay muchísima investigación y que ya prácticamente en los últimos años ha dado frutos muy, muy relevantes. ¿Okay? Pero bueno, para iniciar, les cuento cuál es la razón que motiva esta charla. ¿Okay? Bueno, hoy hablamos de una nueva generación de redes, una nueva forma de hacer telecomunicación y se basa en un principio que vamos a discutir más adelante, que es la teleportación. ¿Okay? Y sé que probablemente sonará a ciencia ficción, pero ya hay pruebas, hay estudios que se han realizado, no solo a nivel de institutos públicos, sino pruebas que se han realizado a nivel interno, a nivel privado, en el que se ha logrado hacer una transmisión de datos, una transferencia de información a distancias relativamente lejanas, pero sin que exista un medio de comunicación como tal. ¿Sí? Es decir, y no hablamos solo de una conexión inalámbrica, es en la que prácticamente no hay nada que conecte a esos dos puntos. ¿Okay? Entonces, bueno, hablamos de que la NASA ha iniciado investigaciones, de que ya China en su momento realizó una transmisión de este tipo de comunicación cuántica entre su estación en tierra y prácticamente su satélite que está en órbita. ¿Okay? Y esto nuevamente no es que tengan que conectar un cable o establecer una señal inalámbrica, es simplemente basándose en el principio de entrelazamiento y de teleportación cuántica. ¿Okay? Entonces, esto es quizá unas breves referencias de qué es lo que está ocurriendo. Pero antes de hablar de computación cuántica, quizá debamos hablar de qué tenemos hoy. ¿A qué llamamos computación? ¿A qué llamamos tecnología al día de hoy? Bueno, por ahí sé que muchos han escuchado el concepto de la computación tradicional, en la que hablamos y en la que decimos que los sistemas, la forma de realizar procesamiento se basa en un principio de bits, ¿okay? Que básicamente va a asumir dos estados, encendido o apagado, o lo que conocemos igual como falso o verdadero, o positivo y negativo. ¿Okay? Esta es la forma en que hacemos, en la que funciona hoy la computación tradicional. Descartes, cálculos que orientan o que dan una respuesta basada en esencia en un sí o en un no. Esto, bueno, la computación tradicional se estructura en una cantidad, en una estructura que le llamamos bytes, en la que básicamente todos esos posibles valores, esas combinaciones de unos y ceros, las agrupamos en una estructura contenedora, en una estructura un poco más grande, para poder transferir datos. ¿Okay? Y que las decisiones de ese procesamiento, de esos cálculos, se realicen a través de compuertas lógicas. ¿Okay? Y aquí, bueno, tal vez para los que no han escuchado mucho el tema, básicamente una compuerta lógica lo que nos hace es evaluar dos posibles valores, tomar en cuenta dos entradas y darnos como resultado un elemento diferente. ¿Okay? Aplicar, por supuesto, una operación lógica, y de esa entrada de información obtener un valor diferente. ¿Okay? Entonces, bueno, hemos hablado de que muchas compuertas se han desarrollado. Bueno, este es un ejemplo de algunas, y que básicamente fundamentan el principio de computación tradicional. ¿Qué sucede? Bueno, esto es muy práctico con el tipo de tecnología que tenemos hoy en día, porque hablamos de que básicamente todo lo estamos manejando y lo estamos procesando de esta manera. Desde el teléfono que tengo disponible, el teléfono que uso todos los días, desde mi computadora hasta la supercomputadora más potente del mundo, utiliza este principio. ¿Okay? En mayor o en menor medida, es cálculos basados en resultados o en valores positivos o negativos para aplicar algún tipo de operación. ¿Qué sucede? Bueno,
hemos escuchado mucho el tema de que cada vez tenemos chips o procesadores más pequeños, cada vez reducimos el espacio físico que pueden llegar a abarcar, y esto se sustenta en el hecho de que hoy, por ejemplo, nuestros elementos, los procesos bajo los que están regidos los procesadores, se han convertido en un espacio tan limitado, un espacio físico tan pequeño, como medidas de nanómetros, ¿okay? Que básicamente es una millonésima parte de un milímetro. ¿Qué hacemos? Básicamente en ese pequeño espacio cada vez tenemos que agregar más y más componentes para poder aumentar la capacidad de procesamiento. Entonces, si el problema es que vamos a llegar a un momento en que tal vez el espacio va a ser tan pequeño que no vamos a poder colocar más dispositivos, que no vamos a poder colocar más componentes en ese mismo espacio, lo que nos enfrentaría a un cambio eventualmente de la tecnología o la forma en que vamos a procesar, en la forma en que vamos a estructurar estas nuevas unidades, ¿okay? Y bueno, básicamente lo vemos en la medida de los famosos transistores, ¿okay? Aquí, bueno, podríamos hablar también del tema de la ley de Moore, cómo se aplica este tema de miniaturización a los sistemas actuales, ¿okay? Pero bueno, les decía, esto es lo que tenemos hoy en día. Muy a grosso modo, sistemas que ejecutan instrucciones en las que reciben dos valores, positivo o negativo, y obtener a cambio un resultado. Con esto no vamos a tener problemas. ¿Qué es esta nueva tendencia, esta nueva idea, esta nueva forma de hacer las cosas que usa el principio cuántico? Bueno, aquí creo que la mejor forma de poder hablarlo y de poder explicarlo es basando el principio de la paradoja de Schrödinger. Creo que por ahí en algún momento lo habrán escuchado, porque básicamente la paradoja se basa en el experimento de colocar a un gato, colocar a la par de ese gato una porción de veneno y tomar el gato y el veneno y colocarlos en un espacio cerrado. Entonces, la paradoja de Schrödinger o la paradoja del gato, como también la pueden referenciar, lo que me dice es que en algún momento, mientras esa caja esté cerrada y mientras este gato conviva o esté cercano al veneno, yo voy a poder decir que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Suena un poco trágico, pero la paradoja plantea eso. El hecho de que yo no sé, viendo la caja desde fuera, si el gato no se comió el veneno y está en total plenitud de condiciones, o si, lamentablemente, probó el veneno y tiene algún tipo de afectación, ¿okay? Entonces, la paradoja lo que busca es eso, es decir, que en este momento, bajo esas condiciones en las que yo no puedo tener certeza y no puedo ver qué es lo que está ocurriendo dentro de esa caja, prácticamente el gato está en ambos estados. El gato está vivo y a la vez está muerto. ¿Por qué se plantea esto? Porque ese es el principio de funcionamiento cuántico. El hecho de que ahora ya un valor, una entrada, puede responder a varios estados de manera simultánea. ¿Cómo planteamos esto? Bueno, tendríamos que decir, y esto es solo una breve referencia, que esta gráfica que les muestro por acá es el top 3 de supercomputadoras que existen en la actualidad, actualizado a noviembre del año pasado. Entonces, bueno, podríamos ver por ahí que en primer lugar tenemos la supercomputadora de Estados Unidos, una IBM, que básicamente reúne un total de más de 2.400.000 cores, que podríamos llamar procesadores, así que es un contexto diferente, y seguido de igualmente una computadora IBM, también estadounidense, que concentra más de 1,5 millones de cores de procesamiento. ¿Okay?
Bueno, en un tercer lugar, la supercomputadora china. Esto es lo que tenemos hoy en día. Esto es lo que la tecnología ha podido construir y es nuestro concepto de una supercomputadora. ¿Qué pasa? Bueno, si esto lo contraponemos contra un procesamiento a nivel cuántico, tenemos como resultado que, por ejemplo, una entrevista que dio un investigador de Google al New York Times en 2019, él decía, bueno, es que hemos llegado a un nivel de desarrollo en nuestro sistema cuántico, en nuestra computación cuántica, que ahora cálculos que a estas supercomputadoras podía tomarles más de 10.000 años, el sistema cuántico, el principio cuántico, hace o puede realizar ese mismo cálculo, pero en cuestión de 3-4 minutos. ¿Sí? Suena un poco extremo, puede sonar un poco descabellado el cómo esta supercomputadora con más de 2 millones de cores de procesamiento va a tomarle, el realizar un cálculo le puede tomar 10.000 años y cómo un sistema cuántico es cuestión de minutos. Pues bueno, esto tiene un fundamento técnico y está basado en el principio de los qubits, ¿okay? Que lo que vamos a decir es el bit del sistema cuántico. ¿Qué pasa con este qubit? Que a diferencia del bit que usamos en la computadora o en la computación tradicional, el qubit puede pertenecer de manera simultánea a múltiples estados. Es lo que podríamos relacionar, o el contacto quizá más cercano con el que podríamos relacionar una computadora con el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque bueno, si yo le hago una pregunta a alguna persona conocida y le digo, mira, ¿a usted le gusta el fútbol? Probablemente me va a decir sí o no. ¿Okay? Eso será la analogía de un sistema a cómo respondería la computación tradicional. ¿Cuál es la diferencia respecto a los sistemas cuánticos? Que al plantear esa misma pregunta de si a usted le gusta el fútbol, las respuestas ahora pueden ser muy variables. Podría decirle, mira, sí, me gusta, pero solo fútbol internacional. O tal vez sí, pero si juega la selección. O mira, no me gusta, pero lo veo por costumbre. ¿Okay? Es decir, ya mi posibilidad de respuestas ante una misma interrogante, ante una misma pregunta, ya no se limita a un sí o un no, sino que yo puedo jugar con múltiples respuestas y múltiples variables de respuestas. Lo que me hace no solo que mi respuesta tal vez sea más exacta, sino que tal vez más puntual a lo que se me está preguntando. Porque siguiendo esa misma línea de ideas, si yo le hago la pregunta, mira, ¿te gusta el fútbol? Podría decirme sí o no. Entonces mi segunda pregunta probablemente será, y bueno, tal vez no te gusta el fútbol, pero ¿le gusta cuando juega la selección nacional? Ah, bueno. O ¿le gusta si el fútbol que va a ver es de una liga internacional? Es decir, tendría que plantear muchas preguntas de manera secuencial para tratar de ajustar o para tratar de obtener la información más exacta de lo que quiero saber de esa persona. ¿Okay? Esto es el cambio relevante respecto al qubit, que yo puedo ahora dar toda una gama de respuestas y por un tema de aproximación acercarme a la más exacta o la más correcta. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se fundamenta este principio? Bueno, diríamos que al hablar de bits, prácticamente el bit solo puede estar representado en dos estados, si es 0 o si es 1. Nuevamente, lo que tenemos hoy a nivel de computación tradicional. Pero si yo traduzco esto a un sistema cuántico, a un sistema de qubit, yo podría tener igualmente un valor de 0 o de 1, pero adicionalmente tener un valor de 0,5, de 0,7, de 0,9 o de menos 0,5 menos 0,9.
y una gama muchísimo más amplia de posibles resultados, de posibles estados que yo puedo evaluar de manera simultánea. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es tan fuerte y por qué es tan relevante? Bueno, porque ahora los resultados o las respuestas nuevamente van a ser mucho más amplias. ¿Esto cómo lo podemos poner en un ejemplo práctico? Bueno, si yo les diría, voy a tener 3 bits y quiero tener un resultado o el resultado exacto para esa operación de 3 posibles valores, mi sistema en computación tradicional tendría que ir a hacer un proceso secuencial línea por línea. Es decir, él va a decir 001. No, ese no es el valor. Paso al siguiente. 00 tampoco es el valor. 001 o 0010, no. Hasta que llegue un momento en el que dentro de esas posibles combinaciones dé con el resultado que estoy buscando. ¿Okay? Esto sería como que yo le plantee una pregunta a una persona diciéndole, mira, ¿cuál es su color favorito? ¿Es el rojo? No. Bueno, ¿es el azul? Tampoco. ¿Es el amarillo? Tampoco. Tendría que hacerle pregunta de color por color hasta que tal vez en el intento número 60 tenga la respuesta. Hasta que me diga, sí, ese es mi color favorito. ¿Qué pasa? Esto es tiempo de procesamiento que finalmente, llamémoslo así, se desperdició. Porque cada una de esas entradas tuvo que ser evaluada. Tuve que hacer esa pregunta n cantidad de veces. ¿Qué sucede si hablamos de un sistema cuántico? Bueno, aquí yo le diría de que para esa misma pregunta de 3 valores o de 3 posibles valores, yo voy a dar todas las posibles respuestas en el momento. Yo le voy a decir, mira, para 3 valores, estas son todas las posibles combinaciones que usted me está pidiendo. Lo que va a hacer ahora el sistema cuántico es que, por aproximación, por un porcentaje de certeza, va a decir, mira, de todos estos posibles valores, me parece que el que más se ajusta a lo que usted está buscando es el color o el número tal. ¿Okay? Muy similar, si volvemos al caso de la pregunta por colores, de decirle, mira, estos son todos los posibles colores que yo tengo. Dígame cuál es su favorito. En vez de estarle preguntando uno por uno. Esto lo que hace es que ahora el procesamiento no funcione de manera secuencial, sino es prácticamente de manera concurrente. Es decir, todos los posibles resultados se dan en un momento y yo simplemente elijo cuál es el que más se acerca a lo que estoy buscando. Entonces, ahora sí, esos números, esos tiempos de respuesta, esos cálculos que puede tomar el demostrar o el obtener un valor, podrían hacer sentido con lo que busca este principio cuántico. Si lo ponemos en una comparativa rápida, bueno, diríamos que si hablamos de computación clásica, lo que tenemos hoy en día y en base a lo que está desarrollada toda nuestra tecnología, prácticamente los valores van a ser fijos, de 0 o de 1, mientras que un valor de computación cuántica, bajo el mismo principio del qubit, puede ser un resultado variable, los que sean, ¿okay? Y que por esa cantidad de valores, tomar alguno que se ajuste a el resultado que estoy buscando. Por ejemplo, el bit se evalúa en un solo eje, es decir, es positivo o negativo. Mientras que a nivel de un qubit, yo tengo varios posibles puntos para evaluar una condición. Diríamos, si lo traducimos a un lenguaje o a un ejemplo matemático, que mis bits solo pueden ser valores positivos. Si lo traducimos ese mismo principio en qubits, yo diría que puedo tener números positivos y números negativos al mismo tiempo, abarcando todos los posibles valores. ¿Okay? Entonces, esto hace que todavía la evaluación sea mucho más eficiente. Y no solo ahora los posibles valores que pueden adoptar, sino que la evaluación a nivel de compuertas cuánticas
también lleva un principio diferente. Yo ya no voy a evaluar dos valores y del que espero obtener un resultado, sino que ahora mis cálculos pueden ser tan amplios de tener inclusive cálculos concurrentes. ¿Okay? Entonces, yo puedo estar procesando múltiples, llamémoslo así, compuertas tradicionales bajo un solo cálculo, bajo una sola compuerta cuántica. ¿Okay? Lo que nuevamente no solo potencia esa capacidad de procesamiento, sino los resultados que finalmente voy a tener. Uno pensaría, bueno, esto debe ser un sistema complejo, debe ser un sistema enorme a nivel de infraestructura para poder sostener este tipo de cálculos. Y la verdad es que no. Este, por ejemplo, es una fotografía de cómo veríamos un sistema, un computador cuántico, donde básicamente todo el procesamiento, toda la parte de inteligencia se concentra en este pequeño espacio. ¿Okay? Esto es lo que podemos decir que va a ser el procesador o la parte que aplica los cálculos a nivel cuántico. ¿Okay? Dato curioso con esto es que hoy la computadora más potente a nivel cuántica tiene solo una capacidad de 67 qubits, ¿okay? Al menos en las versiones oficiales. Pero se habla de que ya Google, de que ya Microsoft, de que IBM han sobrepasado esa cifra. Y ya estamos por encima de los 75 qubits. Es decir, que ya cada vez estamos agregando variables, estamos agregando posibles puntos que pueden tomar múltiples estados para aplicar a su vez múltiples resultados de manera concurrente. Lo que, bueno, sustenta un poco este tema de capacidad a nivel de resolución y a nivel de procesamiento y ejecución de cálculos. Pero bueno, ¿cómo tomamos ese principio cuántico y lo aplicamos, por ejemplo, a un tema de telecomunicaciones? Pues tendríamos que decir que hay tres principios para lograr una teletransportación o una telecomunicación a nivel cuántico. Y los principios pueden ser un poco abstractos, será probablemente ciencia ficción, pero bueno, ya se ha probado con estudios y ya se han hecho pruebas en sistemas y en transmisiones reales. ¿Okay? El primer principio de esta teletransportación cuántica o de la telecomunicación cuántica es algo que le llamamos la superposición. Es decir, que básicamente un solo qubit o una partícula puede estar en diferentes estados al mismo tiempo. Un poco lo que mencionábamos con el tema del gato. Ese gato que está encerrado en una caja está en dos estados al mismo tiempo. Está vivo y está muerto. Aquí lo que hacemos es traer ese principio de esa paradoja y relacionarlo con este principio de superposición, en el que ahora mi partícula puede estar en un valor X, en un valor Y o en un valor Z, de manera concurrente. Y que yo no voy a poder saber cuál es ese valor, lo que representa otra paradoja. El hecho de que yo sé que tiene un valor, pero no puedo saber cuál es. Ese es el principio de superposición. Si a esta superposición la vinculamos con o le agregamos la variable o la propiedad de un entrelazamiento, lo que vamos a decir es que ahora voy a tener una partícula que puede estar en múltiples estados, pero voy a vincularla con otra partícula totalmente diferente, que también va a tener sus propios estados. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto que tal vez resulta un poco abstracto? Es como si yo tuviera un hermano gemelo que hoy está aquí en mi casa, que nos vestimos de una manera idéntica. Nos pusimos el mismo color de camisa, el mismo color de pantalón y los mismos zapatos.
Somos, al final, dos personas diferentes, pero que tenemos un porcentaje de afinidad en cómo nos vemos por fuera. Que en este caso lo podemos representar con un tipo de ropa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ya al yo unir estas dos partículas, al decirles, mira, esta es tu hermana gemela o este es su hermano gemelo, yo lo que voy a hacer es que una adopte las propiedades de la otra. ¿Okay? Diciéndole, vístanse igual, podemos decir que piensen o tengan gustos también similares. ¿Okay? Ya con este nivel de entrelazamiento, yo creo esa afinidad, creo esa sincronía entre ambas partículas, para que ambas se comporten de manera similar. Y ahora sí, una vez pasado este tema de entrelazamiento, completarlo con el teletransporte. ¿Qué sucedería aquí? Siguiendo con el caso de mi hermano gemelo. Bueno, si ya nos vestimos igual, si tenemos gustos similares y si particularmente tenemos formas de pensar iguales, él puede ahora sí tomar un avión, viajar a otro país, pero va a viajar con ese mismo comportamiento, con esas mismas ideas que tengo yo acá en Costa Rica. Y lo que va a pasar es que al estar tan finos o tan sincronizados en tantas cosas, va a provocar que el hecho de que yo, estando en Costa Rica, me decida poner una camisa de otro color, él automáticamente, por ese mismo principio de conocimiento previo, en ese mismo momento también se va a cambiar la camisa al mismo color que yo estoy seleccionando. Y todo esto hablamos de que yo no le estoy poniendo un mensaje por WhatsApp, ni lo estoy llamando para decirle, mira, pongámonos la camisa del mismo color. Es simplemente un tema de entrelazamiento, un tema de principio, un tema de afinidad, en la que una partícula cambia su estado e inmediatamente la otra, alejada totalmente del origen, tiene o tiende a presentar el mismo comportamiento. Este es el principio de cómo hacer esa transmisión. No es sencillo porque lleva una serie de pasos previos, no solo en el hecho de que yo debo definir la partícula, debo tener una partícula que esté en superposición, sino que debo poder lograr entrelazarla con otra partícula diferente y que ahora, completado ese proceso de entrelazamiento, al separarlas, poder tener entonces el mismo comportamiento. ¿Okay? Este es el experimento que fue aplicado con éxito, no solo por transmisiones que realizó el gobierno de China, sino también recientemente la NASA lo pudo aplicar. Y básicamente se hizo en una distancia superior a los 40 kilómetros. Entonces, ya una partícula que estaba en el centro de San José pudo cambiar al mismo tiempo con otra partícula que estaba, no sé, poco más alejada, centro de Punta Arenas. ¿Okay? Entonces, es curioso y uno pensaría que es un poco ciencia ficción, pero ya los experimentos han demostrado que es posible. Y que ya ahora no necesito como tal un medio de transmisión para que ese cambio ocurra. ¿Okay? ¿Esto qué implica? Que bueno, si ahora hablamos de que la comunicación es posible, ¿qué pasaría entonces si yo agrego la variable de ciberseguridad? ¿Cómo puedo asegurarme de que esa partícula que está en un lugar remoto cambie y no sea vista, no sea alterada, no sea modificada por algún factor externo? Pues aquí debemos hablar inicialmente de lo que es la criptografía. Y vamos a partir primero de la criptografía tradicional, lo que conocemos hoy en día, en el que básicamente es un principio mayormente matemático, que lo vamos a ver más adelante, en cómo proteger información, en cómo esconder un mensaje
de personas que yo no quiero que lo puedan ver. ¿Okay? Muy parecido a esta figura que tenemos por acá de ocultarlo bajo un código, bajo una palabra clave, que es bastante práctico, pero para nuestro escenario actual quizá no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque ya hoy hablamos de que tenemos varios tipos de algoritmos criptográficos y que tal vez el más conocido o el más utilizado a nivel de comunicación son los algoritmos relacionados a un proceso matemático. ¿Okay? Y aquí diríamos que el principal representante y mucho del principio que está basado, por ejemplo, en un certificado digital, es el protocolo del RSA, que lo que hace es, en pocas palabras, esconder o codificar un mensaje bajo un principio matemático, bajo un fundamento matemático, que básicamente consiste en el poder aplicar factorización utilizando únicamente números primos. Y vamos a hablar de números primos por encima de cantidades de 10 a la 300. ¿Okay? Vamos a imaginarnos un número de esa cantidad de cifras. ¿Esto qué quiere decir? Y tal vez lo planteo con un ejemplo sencillo. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuáles dos valores que estoy ahí marcando con signo de pregunta, al multiplicarlos entre ellos me da 9? Ustedes podrán decir, mira, qué fácil, 3 por 3. Y será suficiente. Ese será el resultado que yo espero. Lo que pasa es que este protocolo no busca un número tan simple. Busca un número, por supuesto, mucho más complejo. Que probablemente ahora, si yo les digo que me den los dos valores marcados en ese signo de pregunta, que me dan como resultado esa cantidad, ustedes me dirán, bueno, dame tiempo. Dame unos 3, 4 meses, dame un año, dame 5 horas para intentar resolverlo. Y estará bien. Esa es la respuesta que esperamos tener. ¿Por qué? Porque la idea de la criptografía es que, por supuesto, se pueda proteger el mensaje y que no sea sencillo descifrar. Que involucre algún esfuerzo, que involucre algún tiempo para preservar la seguridad de la información. Nuevamente, esto hablando de lo que conocemos hoy como criptografía tradicional. Pero, ¿qué vamos a tener a nivel de criptografía cuántica? Pues resulta que aquí agregamos la variable del qubit. Entonces, vamos a decir que al realizar una transmisión entre un origen y un destino, yo estoy enviando una cadena, estoy enviando unos estados cuánticos por ese canal, por ese medio de transmisión. ¿Qué sucede? Aquí vamos a usar el principio de la paradoja, lo que hablamos un poco con el principio de la paradoja de Schrödinger, donde decíamos que ese gatito al estar encerrado en la caja, yo sé que está encerrado en la caja, yo sé que está con el veneno, pero no puedo saber si está vivo o está muerto, porque para mí ambos resultados serán válidos. ¿Cuál sería la única forma de saber si el gato está vivo o está muerto? Bueno, yo tendría que acercarme a la caja, a abrir la caja y poder comprobar el estado del gato. Lo que pasa es que ya ahí, bajo ese principio, yo estoy quebrantando la integridad del qubit. Le estoy diciendo, mira, yo ya estoy observando lo que está pasando. Necesito entonces ahora, con esa observación, obtener un valor. Y precisamente en esa problemática es donde está el principio de la criptografía cuántica. ¿Por qué? Porque ahora, al intentar transmitir un mensaje entre un origen y un destino, esos qubits van a viajar en un estado que no conozco. Van a viajar a través de un canal, de un medio de transmisión. Sé que están pasando por el medio de transmisión, pero no puedo saber qué valores tiene, qué resultados, qué información
están transportando. Lo único o la única forma de saber el tipo de información o cuál es la información que se está mostrando es si hay una persona que abre esa transmisión y observa lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que al hacer eso se incumple o se rompe el principio cuántico y ahora el resultado que va a recibir la otra persona en el destino va a ser un valor alterado. ¿Por qué? Porque esta persona se va a poder dar cuenta que alguien en el medio pudo ver la información que se estaba transmitiendo y que por eso el estado de la transmisión cambió su valor o alteró su valor. ¿Okay? Entonces, diríamos que bajo este principio yo ya no ocuparía claves, yo ya no ocuparía aplicar un complejo algoritmo matemático, porque diríamos que ya la seguridad viene embedida, viene de manera nativa, integrada en el qubit. Porque ya sé que si lo llego a observar o lo llego a alterar de alguna manera, al observarlo, su estado, su valor que está transportando, se altera y cambia. Entonces al final yo puedo hacer una comparativa y decir, mira, en este caso Alice le mandó 4 qubits en estados que no conocemos y aquí en el destino llegaron 3 qubits sin alterar, pero uno llegó modificado. Ah, ok. Esto implica de que algo en ese medio, este punto de transmisión, lo alteró. Y automáticamente yo puedo descartar esa comunicación. Yo puedo decir, mira, ya esto no es seguro, necesito que vuelva a enviarme esa información. Hasta que yo pueda recibir en este destino el mismo resultado que el origen me está enviando. Viéndolo de otra forma, aquí está un poco más explicado un poco más en el detalle. Bueno, yo voy a transmitir 4 qubits que tienen, por ejemplo, valores 0, 1, 0, 1. Al transmitirlos, voy a tener un paso en color amarillo, que correspondería a este qubit de la esquina inferior derecha, un qubit o un valor definido con color rojo, uno con color verde más claro y uno con color verde más oscuro. Entonces, yo esperaría tener en el destino esta misma codificación de colores. Porque si en algún momento alguien llega a alterar esta comunicación, entonces ya, por ejemplo, este color amarillo no sería amarillo, sino sería azul. Y yo podría confirmar rápidamente que recibí colores que no corresponden a lo que estoy esperando. Y automáticamente descartar esa comunicación. ¿Okay? Esto es, como decía, el principio básico elemental de criptografía, pero ahora aplicado a ese principio cuántico, sobre un elemento de teletransportación cuántica que usa el principio del qubit como unidad o como partícula de medida o partícula esencial a nivel de esa transmisión. ¿Qué sucede? Bueno, todo esto resulta muy bonito, resulta muy práctico, pero por supuesto hay limitantes. Hay condiciones que se deben mejorar, hay procesos que en este momento son tal vez un tanto complejos y que no hemos podido desarrollar la tecnología para completarlos. ¿De qué tipo? Bueno, una complejidad alta, muy alta a nivel de compuertas lógicas y de algoritmos que se pueden llevar a cabo sobre este principio cuántico. El rango de incertidumbre en no poder medir qué está pasando en una transmisión cuántica. Básicamente podríamos decir que yo sé que está pasando algo, pero no sé qué es lo que se está moviendo entre esos puntos. Sé que hay qubits circulando por ahí, pero no puedo alterarlos, no puedo verlos. Porque si lo hago, de alguna manera modifico su valor y la comunicación se ve comprometida. ¿Okay?
Entonces, esto será, diciéndolo así, un proceso de creer mucho en lo que se está definiendo a nivel cuántico. El tema de la interferencia del colapso, lo que mencionaba, bueno, ¿qué pasa si yo observo, si yo altero un qubit? Ya eso me daña, echa a perder la secuencia que estoy transmitiendo y por lo tanto puede tener una implicación a nivel de transmisión o de seguridad. El cómo medimos los qubits. Les decía, hoy a nivel teórico tenemos computadoras en el rango de 64 a 67 qubits, que para efectos prácticos es un valor relativamente bajo. Por supuesto, cada día se desarrolla tecnología buscando incrementar esa capacidad, pero todavía es una tecnología que está relativamente joven en este tema de capacidad. Y finalmente en cómo va a funcionar todo esto. Es decir, voy a poder tener una computadora cuántica en mi casa para conectarme a internet, o cómo debo ajustar ahora mis sistemas para que ya no hablen unos y ceros, sino poder tener valores a nivel cuántico. ¿Qué va a pasar con el desarrollo? ¿Cómo vamos a poder traducir tecnologías actuales para usar un principio de transmisión diferente? Se está en ese proceso. Por supuesto, hay mucha investigación, hay mucha teoría. Por ahí les tengo un par de links al final de la presentación que puede ayudarles a obtener un poco más de datos si es que el tema les llama la atención. Pero bueno, es desarrollo que se está haciendo, no solo a nivel de, les decía, entes privados como Google, Microsoft, IBM, sino que también a nivel de gobiernos, principalmente el chino y el gobierno estadounidense, pero también en la IEEE, a través de la comunidad Quantum, hay información e investigaciones sobre este tema. Para ir cerrando, porque sé que se nos acaba el tiempo, conclusiones muy puntuales. Bueno, decir que hoy podemos afirmar que la computación cuántica es y será mucho más potente que la clásica. Los primeros datos así lo demuestran, no solo en la rapidez de aplicar un cálculo, sino en la posibilidad de que esos cálculos sean también más exactos. El hecho de que hoy tenemos computadores cuánticos en el rango de los 64 qubits, al menos en las versiones oficiales. Les decía, probablemente se hable ahora de 70, de 80 qubits, pero tal vez quedará un poco a la confianza o a la versión que dé el fabricante del sistema cuántico. Punto 3, bueno, es una tecnología relativamente nueva. Prácticamente esto tuvo un desarrollo importante en la década pasada. Desde 2013, desde 2014, se iniciaron las primeras pruebas de transmisión cuántica, de teletransportación cuántica. Y bueno, hoy hemos alcanzado, como les decía, en el caso de la NASA o del gobierno de China, transmisiones entre sitios relativamente alejados y separados a nivel geográfico. Y que creo que es la conclusión más relevante de todo esto, no solo nos va a facilitar el compartir información, sino que ahora la posibilidad de hacerlo va a ser agregando una capa de seguridad nativa. ¿Por qué? Porque bajo ese principio de alteración, bajo ese principio de incertidumbre del qubit, es la forma más precisa en poder decir si un dato fue o no modificado. ¿Okay? Entonces, todo este fundamento, todo este principio, lo vamos a estar desarrollando o lo vamos a estar integrando mucho con el tema de ciberseguridad. Solo les decía un par de referencias, si el tema les es atractivo. Les dejo, por ejemplo, el link de la Quantum Community de la IEEE. Si desean obtener información, si desean estar al tanto de las últimas actualizaciones, pruebas, experimentos que estén realizando. Este sería como el principio o el punto neutro de información.
más allá de lo que puedan liberar empresas privadas o instituciones de gobierno. Este es quizá la versión homologada, la versión que tal vez nos da un vistazo neutro de qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, a nivel de la CONSOB, que es uno de los representantes que nos apoya con el tema de la Comisión de Telecomunicaciones, también información relevante no solo a nivel de nuevas tendencias, nueva tecnología a nivel de comunicación, sino también investigación que se hace en paralelo con las otras unidades, con las otras líneas de investigación que tiene la IEEE. Okay. Esto sería al menos toda mi parte. No sé si quedará por ahí alguna duda, alguna consulta. Con todo gusto, en lo que pueda apoyar. Claro, Marvin, más bien muchas gracias por esta presentación del día de hoy, por habernos acompañado en esta semana de las telecomunicaciones y que haya estado acá con nosotros. Voy a ir leyendo algunos de los comentarios que han entrado. Bueno, primero Marlene nos dice que interesante presentación, desconocía el concepto de qubits y su importancia con la transmisión de información de manera más segura. Carlos Zúñiga también nos dice, excelente presentación. José Pablo dice, buenas noches, muy interesante la charla. Hace unos días vi en el canal Deutsche Welle este reportaje al respecto. Entonces, los que estén allí viendo el comentario de José Pablo pueden ver a ese link que hace referencia. Invitarles a todos los que nos están viendo también a que nos hagan sus consultas en este espacio que estamos teniendo, como lo hizo Alexander a través de YouTube. Nos dice Alexander, la aplicación sería para procesar grandes volúmenes de datos tipo operaciones de bancos y o datos complejas tipo predicción del clima o terremotos. Sí, al menos a este nivel, Alexander. En estos cálculos que hablábamos al inicio, se habla mucho de aplicaciones a nivel espacial. ¿Okay? Un cálculo para medir o para estimar la trayectoria de un asteroide, por ejemplo, son cálculos en los que tienen ahorita este alcance la computación cuántica. Por supuesto, la idea es poder traducir esos cálculos a un ambiente o a un entorno tal vez más comercial o al que tal vez tendríamos más contacto para poder integrarlo, por ejemplo, con sistemas de machine learning, con procesamiento de predicciones a nivel de múltiples variables, pero se está en camino a eso. Ahorita, como la aplicación tal vez tiene un enfoque muy puntual, se está yendo hacia un tema más de aplicaciones, llamémoslo así, un poco más complejas. También nos dice María Fernanda, ¿creen que sean útiles las personas especializadas en ciberseguridad en el futuro? Bueno, es una buena pregunta. Ciberseguridad, independientemente del contexto, creo que es una rama interesante, no solo por aplicarlo en un ambiente empresarial, sino también para conocimiento de uno, para poder protegerse uno como persona, más allá de saber de hacking o saber de virus o de antivirus. Creo que, bueno, lo que se busca es proteger el principio de la información y con esto proteger la integridad de las personas. Entonces, creo que el conocimiento es importante. No lo sé, tal vez si este principio o si esta orientación de nuevas tecnologías llegará a cambiar el alcance, pero podría decirles que, bueno, cualquier conocimiento adquirido es positivo. Gracias a María Fernanda. Y dice también Pérez West, dice, este tema de ciber es el que más me gusta en este ámbito. No lo había visto en este enfoque. Muchas gracias por compartir esta información. También Adolfo Carmiol dice, saludos, los felicito por la iniciativa. Espero poder participar en las próximas actividades de este tipo. Y bueno, no tenemos, a menos de que entre alguna en estos momentos, no tenemos alguna otra pregunta. Más bien, de nuevo, agradecerle
a Marvin por habernos acompañado en esta semana de las telecomunicaciones y haber hecho este gran cierre de esta semana que, como les digo, desde el 15 de mayo hemos venido realizando. Muchísimas gracias a Marvin. Muchas gracias José. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Ahí nuevamente en lo que pueda apoyar, cualquier duda, cualquier consulta adicional, con todo gusto. Bueno, gracias a ustedes que nos han acompañado en esta semana de las telecomunicaciones. Para cerrar, nada más, tenemos por allí a Esteban Chanto de la Comisión de Telecomunicaciones que nos va a dar unas palabras para cerrar esta actividad de esta semana de las telecomunicaciones. Adelante, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Josué, Marvin, un gusto, un saludo a la distancia. No, muy agradecido. Prácticamente estábamos revisando el nivel de audiencia de toda la semana y más de 65 personas estuvieron conectadas a lo largo de todos los días. Y eso nos satisface mucho y nos alegra mucho de que todo este tipo de actividades pues, sean de interés de ustedes y de su agrado, ¿no? Entonces, en nombre también del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia, le damos las gracias a ustedes por haber participado a lo largo de estas casi semana, ¿verdad? El sábado estuvimos por acá y pues las puertas están abiertas y vamos a estar organizando a futuro otro tipo de actividades y que las cuales vamos a estar anunciando por medio de las redes sociales. Muchas gracias, no quiero alargarme mucho, ya es tarde, pero muy contentos de haber participado y organizado este evento para todos ustedes. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, gracias también en nombre de Esteban a las instituciones que nos han acompañado en esta semana de las telecomunicaciones, tanto a la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, también como nos decía Esteban, la gente de la UNED y la IEEE, que han sido los que han hecho posible esta semana de las telecomunicaciones. Le invitamos desde el colegio y desde las distintas instituciones a que sigan adquiriendo los conocimientos que cada uno de nosotros va brindándoles a la sociedad. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Esta y todas las transmisiones quedan en las distintas plataformas, tanto de la UNED como del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, para que usted siga aumentando ese conocimiento, para que comparta las transmisiones con otros colegas, inclusive, ¿por qué no?, aquellos que son profesores, para que las utilicen dentro de sus clases. Allí quedan para que sea de conocimiento y de ayuda a la sociedad. Muchísimas gracias en esta semana de las telecomunicaciones. Con eso hacemos el cierre desde el colegio. Muchísimas gracias, pasen muy buenas noches. Invitarles también a que se queden en casa, a que se cuiden. Que descansen.